Gloria a Dios, Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Eclesiastés 12, versos 1, 6 y 7. La palabra del Señor lee de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que la cadena de oro se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Padre amado, muchas gracias. Ayúdanos, Padre, ayúdame en este día, por favor, a hablar esta verdad para la gloria y la honra de Jesús. Ayúdame, Padre. Ayúdame, toca mis labios, suelta mi lengua. Precioso Espíritu Santo, para hablar esta preciosa verdad. Y por favor, Espíritu Santo, llena con tu presencia este lugar. Padre, y toda gloria y honra sea solamente a Jesús de Nazaret. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dice Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Cuando los hermanos sirven en su juventud, verdaderamente son grandes, grandes hombres de testimonio. El hermano Billy Graham, reverendo Billy Graham, él comenzó su ministerio siendo un adolescente. Dice, cuando él tenía la edad de los 15 años, sentía el llamado del Señor. Y creo que comenzó su ministerio a los 17 o 19 años, en plena juventud. Y desde que comenzó su ministerio, él nunca se apartó hasta el día que se fue de este mundo, anciano de días. Y él siempre, en las entrevistas, cuando le preguntaban, le decían: reverendo, ¿y usted nunca tuvo la tentación de caer, de pecar con mujeres o con dinero? Él dijo: la tentación siempre estuvo ahí. El asunto es que yo le pedí a Dios que Dios no me dejara caer. Dice, decía él, cuando yo hacía mis viajes internacionales, que eran semanas y meses, tuve muchos ataques y muchas tentaciones con diferentes mujeres en hoteles donde yo me hospedaba. Pero él dice, yo nunca estaba solo, tenía un equipo y siempre el equipo estaba conmigo. Pero que de que tuve tentaciones y ataques, sí. Él dijo, sí, y mucho. En la parte económica, dijo él, yo tenía un equipo que administraba la parte contable. Yo no tocaba dinero. Yo me dediqué, decía él, a predicar la palabra del Señor. Dijo, ¿qué tentaciones tuve? Sí, tuve muchas. Pero toda mi energía y mi fuerza que tenía, lo usé para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y decía, ahora ya estoy viejo. Ahora ninguna mujer se interesa en mí. Pero cuando era joven, fui muy atacado. Dice, pero Dios no permitió que cayese. Yo le pedí a Dios, decía él, que yo quería serle fiel a Él y que me diera fuerzas para poder vencer el pecado. Y él dijo, hermano, sí se puede. Yo lo hice. Confié y me agarré en Jesús. Y Él me dio fuerzas para pasar todas las pruebas que tenía, aún siendo muy joven. Porque él decía, comencé a predicar el Evangelio siendo muy jovencito y nunca me he apartado del Señor. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y que lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Mis queridos hermanos y amigos, la vida del hombre es muy frágil. La vida del hombre es muy pasajera, dice la Biblia. Sale como la flor en la mañana y en la tarde ya está marchita. Por eso, joven, usted que es un hombre de Dios, una mujer de Dios en su iglesia, siga firme, manténgase. Use toda su juventud. Úselo
para glorificar el nombre del Señor Jesús. Y Dios maravillosamente lo usará como Dios usó a Billy Graham en este mundo, donde millones de hombres y mujeres vinieron a los pies de Cristo a través de los servicios y campañas que tuvo el reverendo Billy Graham. Mis hermanos, la vida es corta. Hace unos como 3 años atrás, un joven muchacho de la iglesia, un cristiano de la iglesia, de 19 años, un muchacho que trabajaba para su obra, para la obra del Señor en su iglesia, tenía a su enamorada de la iglesia, cristianos ellos, y dice que un fin de semana, un viernes, él invita a su casa que vaya su novia a cenar en su casa. Y la novia fue a cenar a su casa. Entonces llegó la hora de que ella tenía que regresar a la casa no más tarde de las 10 de la noche. Es el permiso que los padres habían dado. Y la muchacha, respetando la autoridad de los padres, le dice al novio, me tengo que ir. Y él dice, sí, está bien. Y en eso la mamá del novio interviene y dice, hijo, ¿por qué no le ordenas un taxi? Lo acompañas a tomar el taxi y te regresas. Ya van a ser las 10 de la noche. Le dice, mamá, son las 9:30. Y la mamá le dice, hijo, por favor, embárcalo en un taxi. Yo voy a pagar el taxi. Y entonces la novia le dice, sí, ¿verdad? Yo me puedo ir en un taxi. Y él dice, no, yo te voy a acompañar hasta tu casa. Te voy a dejar en tu casa y me regreso. Le dice, mamá, voy a estar aquí como a las 10. Porque vivía a algunas cuadras de aquí la muchacha. Y la mamá insiste, insiste. Y el hijo dice, mamá, tengo ya 19 años. En el barrio todo el mundo me conoce. No son ni las 10 o 9:30, mamá. La mamá insiste por última vez. Le dice, hijo, tengo un sentimiento raro. La verdad no quiero que salgas. Embárcalo solamente en el taxi. El muchacho no hizo caso. Fue con ella, lo dejó en su casa y él regresó a su edificio rápidamente. Y cuando está entrando por el edificio, unos vecinos lo llaman y le dicen, mira, amigo, ven, vamos a jugar una partida de dominó. Usualmente el dominó es un juego muy conocido en la comunidad dominicana y lo juegan personas de cierta edad. Y era un muchacho joven, pero le gustaba y se unió al grupo. Estaba mirando solamente. No se había acabado ni siquiera de sentar para comenzar a jugar el dominó cuando aparecieron un grupito de una ganga y lo acribillaron a balazos ahí en el lobby del hotel, del edificio. La razón nunca se supo. Las investigaciones decían que lo habían confundido con alguien. Al muchacho lo mataron ahí en el lobby de su edificio. No era un criminal, era un cristiano que trabajaba para la obra del Señor. Mire usted qué frágil es la vida. El muchacho se fue a los 19 años de este mundo. Pero su madre tenía ese presentimiento, le dijo varias veces, y el muchacho no hizo caso. Qué cruel, ¿verdad? Qué duro. La madre llorando decía ante los medios de comunicación y el cementerio que ella le dijo, hijo, no vayas. Tengo un presentimiento raro, hijo. Quédate, embárcalo en un taxi y sube a la casa. Nada va a pasar. Pero el muchacho no hizo caso. Y cuando regresó pasó lo que pasó. ¿Cómo saber, verdad? ¿Cómo saber y cómo entender muchas veces cosas que los seres humanos hacemos? A veces por emoción no escuchamos a nuestros seres queridos y tomamos decisiones muy rápidas, muy violentas, llevados por la juventud. Pero a veces cometimos errores y a veces estamos envueltos en situaciones fatales como estuvo envuelto este hermano. Se fue a la casa con el Señor. Pero la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. El joven es muy fuerte, muy valiente, lleno de alegría, de gozo, de fuerza y emociones cuando es joven. Todo lo hace, no tiene problema, nunca se cansa, ¿verdad?
siempre tenemos energía de sobra, siempre queremos hacer favores, siempre estamos dispuestos a servir. Pues Dios quiere que usemos esa energía para trabajar para Él, para predicar su palabra. Sí, mis hermanos. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que se vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El hermano que hacía pasar las Biblias a Rusia comenzó siendo joven, muy joven. Toda su energía y su juventud lo usó para transportar Biblias a Rusia cuando el comunismo verdaderamente, por una de estas gestiones descubiertas, eran muertos, eran fusilados. Este hermano joven sintió en su corazón trabajar para el Señor, llevando Biblias a los campos misioneros ocultos en Rusia. Y después, en estos últimos años, lo hizo para China, aún siendo anciano. Murió hace como un año, anciano de días de más de 90 años, murió creo que 99 años. Pero desde joven, él quemó todas sus energías y su fuerza para llevar las Biblias a Rusia. Hizo un trabajo misionero tan valiente, que dice él muchas veces, estuve al frente de la misma muerte. Pero dice, yo me reía y pasaba por el lado, llevando los Nuevos Testamentos en mi carro. Le preguntaba el entrevistado, le dice, pero hermano, ¿usted nunca tuvo miedo? Dice, ¿miedo? Miedo lo tuve todas las veces. Todo el tiempo estaba terriblemente aterrado con la muerte y el miedo, porque cuando llegaba a las fronteras, inmediatamente venían los soldados rusos a revisar mi carro. Y siempre me dejaban pasar. Dice él, yo no sé si ellos eran cristianos o verdaderamente no veían nada, porque yo tenía mi carro lleno de Biblias en el maletero y cajas en los asientos de atrás, pero me dejaron pasar siempre. ¿Qué cosa vieron? Decía él, yo no lo sé. Así fue vez tras vez. Y dice que una de tantas veces, lo dejaron pasar y cuando estaba avanzando cierta distancia, lo volvieron a parar. Y él dijo, me descubrieron. Y aquel decir me descubrieron significaba la muerte. Y le dijeron, cuando pasaba, ellos le indicaron por dónde debería ir. Dice que los soldados le indicaron por dónde debería irse a ese lugar que iba. Y él les hizo caso y se fue por ahí. Y cuando se fue por ahí, en cierto lugar, encontró unos hermanos cristianos que eran soldados, que ocultamente ellos se congregaban para alabar a Dios. Dice, yo dejé gran cantidad de Nuevos Testamentos ahí. Entonces, se supone que el soldado que en la frontera le dijo, váyase por ese camino, se supone que era cristiano, ¿verdad? Él no sabe si era cristiano o no. El asunto es que cuando llegó por el camino que le dijeron que fuera, se encontró con un grupo cristiano oculto que eran militares y servían a Cristo. Dice, pasé aventuras tremendas. Y no, bueno, ya se acabó la URSS y él dejó de transportar Biblia. Él nunca paró, no es que lo hizo una vez. Él lo hizo año tras año, vez tras vez. Y después su trabajo lo orientó a pasar Biblias a Rusia, a China, hasta cuando estuvo muy mayor, entrado en años. Él lo siguió haciendo y transportando Biblias a China, que hasta el día de hoy están prohibidos los servicios en China, servicios cristianos. Pero él, como decía, yo gasté toda mi juventud para trabajar para Cristo. Mire, qué diferencia, ¿verdad? Pero el fin es el mismo. Este hermano misionero, toda su juventud lo usó para llevar Biblias a la URSS, a Rusia. Y cuando se acabó la URSS, se partió la URSS, se dividió la URSS, él comenzó a llevar Biblias para China. Es decir, nunca paró hasta cuando estaba pasado en años. Y no sabemos si él dejó a alguien hasta el día de hoy que lo sigue haciendo igualmente.
pero gastó toda su juventud, toda su fuerza, su energía para trabajar para el Señor. Billy Graham hizo lo mismo, predicando el Evangelio. Gastó toda su energía y su fuerza predicando el Evangelio. El otro hermano, el misionero, llevando Biblias a los lugares prohibidos. Dos hombres con un solo propósito: predicar el Evangelio de diferentes maneras. Billy Graham en estadios, en grandes auditorios. El otro hermano en grandes carreteras llevando Biblias a los pueblos oprimidos del mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. No tenía un auditorio gigante que lo aplaudiesen, pero él sabía que cada vez que pasaba, los ángeles se alegraban, porque era una victoria más. Porque este hombre podía llegar con palabras de Dios a hermanos y hermanas en Rusia que estaban esperando ese material para poder educarse, para poder crecer y para poder repartirlos más allá en otros lugares. Mis hermanos, la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Siempre dará fruto para lo que fue sembrado. Es la palabra de Dios. Y todos aquellos hombres que trabajaron y aún trabajan para la obra del Señor, nunca lo que ellos han sembrado volverá vacío, porque es la palabra de Dios. Dos casos diferentes en distintos escenarios en el mundo, pero con un solo propósito: extender el Evangelio de Jesucristo. Qué grande y hermoso, ¿verdad? Pero tenemos en el medio este hermano que a los 19 años trabajando en su iglesia se fue de este mundo. Si hubiese hecho caso a su mamá, quizás estaría en pie. No es que echamos la culpa ni nada, pero Dios se lo llevó a esta edad, 19 años. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara. No sabemos qué pasará mañana con nuestras vidas. Dios nos garantiza hoy, pero mañana no sabemos qué pasará. Y no sabemos, mis hermanos, si tendremos un mañana. Caminamos y predicamos el Evangelio y creemos que volveremos mañana a seguir predicando el Evangelio. Pero si el tiempo se acabó y tendremos que irnos a casa. Y otros seguirán, como otros han seguido el camino de Billy Graham, del hermano misionero que llevó la Biblia para Rusia y para China. Hay otros que siguen su ejemplo. Mis hermanos, esto no para hasta que Jesucristo venga en las nubes. Hasta que Jesucristo vuelva en las nubes a levantar a su pueblo. Dice Juan 3, del 1 al 2, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué grande, ¿verdad? Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se lo ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Mis hermanos, cuando nos vayamos de este mundo, nuestro cuerpo irá al cementerio, pero nuestro espíritu volará a encontrarse con el Señor. Como dice Eclesiastés: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.
nuestro cuerpo irá como muñeco al cementerio. Pero aún ahí, Dios cuidará de nosotros. Porque su palabra dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mire usted que Dios tiene todo tan bien organizado para su vida y para su destino final después que usted se vaya de este mundo. Cuidará de su cuerpo en el cementerio y su espíritu y su alma se irán con Él arriba al cielo con Jesús. Hasta que Jesucristo vuelve en las nubes a levantar a su pueblo. Y cuando eso suceda, su cuerpo saldrá de la tumba y se encontrará en las nubes con Jesús. Allí, su espíritu y su alma volverán a su cuerpo. Y usted, mi hermano, mi hermana, tendrá un cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesús, como el cuerpo cuando Él salió de la tumba al tercer día. Para el cristiano no hay pierde, mis hermanos, mi hermana. Pero mientras que pasemos por este mundo, Dios nos demanda que trabajemos para su obra. No estamos aquí por las puras. Estamos aquí con un propósito, para trabajar para la obra del Señor, para ser testigos de aquel que nos limpió y nos lavó con esa bendita y preciosa sangre en la cruz del Calvario. Estamos con un propósito: glorificar y honrar su nombre, ser testigos fieles, ser la sal de la tierra, el testimonio que Jesucristo quiere que seamos en este mundo. Mi hermano, yo lo animo en este día. Usted que es muy joven, entregue su vida y dele todas sus fuerzas a Jesús, como lo dio el reverendo Billy Graham, y anciano de día se fue al cielo con Jesús. O como aquel hermano misionero que entró a Rusia llevando Biblias sin ser ruso, llevando Biblias año tras año tras año, pasando cada momento difícil en las fronteras, siendo revisado su carro completamente, y nunca encontraron nada, a pesar de que su carro estaba lleno de Biblias. Mire qué grande es Dios, que Dios hace ver a los enemigos lo que Dios quiere que vean. Sepa bien esto, mis hermanos, ese es nuestro Dios, el alfa y el omega, el principio y el fin, el santo de Israel. Yo lo animo en este día, joven, jovencita, trabaje para Cristo, dé lo mejor de usted, haga lo posible, que Jesucristo hará lo imposible. El Espíritu Santo se encargará de redarguir y convencer corazones para que vengan a los pies de Cristo, pero usted haga su trabajo. Que Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que vengan a los pies de Cristo. Usted, mi amigo, mi amiga, venga a los pies de Jesús. Jesucristo lo ama y lo ama de verdad y le ofrece salvación y vida eterna. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús se atrevió a decirlo en primera persona: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Es solamente a través de Jesús, mi querido amigo y amiga, que usted puede ser salvo. Así es que venga a Cristo, arrepiéntase, reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Haga de Jesús su Dios, su Padre, su amigo, su dueño, su todo. Ahí donde está. Perdón. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos, repite esta oración. Amén. Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento, Jesús, en este día. Jesús, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Perdóname, Jesús, por favor, de todos mis pecados. Y ven, entra a mi vida. Cambia y transforma mi vida para siempre y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días. Sí.
Hágalo todos los días y sus oraciones al final, en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al único grande y poderoso Dios, a Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Santo de Israel. Amén y amén. Mis queridos amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, a compartir esta bendita y preciosa palabra que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosamente.